Perfecto. Bien. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, vamos a empezar. ¿Mi cámara se ve o no se ve? No se ve. Bueno, no pasa nada. Estoy en mi celular como Leandro Daza. Ahí está mi cámara también. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de patología del sistema genital masculino. Vamos a hablar de los medios diagnósticos que tenemos desde las imágenes. Vamos a comenzar hablando de la próstata. La próstata, como todos sabemos, es una glándula impar localizada en la pelvis inferior a la vejiga. Van a tener que tener un poco de paciencia que tengo la mano derecha lesionada, así que estoy con la izquierda, que no es mi mano dominante. Bueno, se encuentra por encima del diafragma urogenital. Acá podemos observar los músculos del diafragma urogenital. Por debajo de la vejiga tiene forma de nuez aproximadamente o de pera, también la han descrito. Tiene un peso aproximado normal en un adulto de 18 a 20 gramos. Este número está equivocado, es de 18 a 20 gramos y acá podemos observar la relación que tiene con la uretra. La uretra tiene varias porciones. Esta porción, que se llama específicamente la uretra prostática, atraviesa la próstata y luego viene la porción intermedia o la porción membranosa de la próstata que está en contacto con el diafragma, en relación con el diafragma urogenital. Es importante conocer, esta información está actualizada, es la anatomía de la próstata, la anatomía interna. Es muy importante porque en el momento de definir la patología y a través de las imágenes siempre nos vamos a referir en las diferentes partes de la próstata. Acá observamos su ubicación, tiene la uretra prostática que la atraviesa, como ya dijimos, y los conductos eyaculatorios que vienen de las vesículas seminales se unen en un lugar que se llama el verumontanum. Alrededor de la uretra prostática hay una zona, un área que se llama la zona transicional. Esa zona transicional es, digamos que las diferentes áreas de la próstata tienen diferentes patologías, así que, y diferentes formas de ser evaluadas, así que por eso es importante conocer bien este mapa. Esta zona de transición está alrededor de la uretra prostática, como ya les dije, y alrededor de los ductos eyaculatorios se encuentran las dos zonas centrales, la zona central derecha y zona central izquierda. Por delante de ellas hay una parte que es estroma fibromuscular, que se llama así, la zona del estroma fibromuscular anterior o zona fibromuscular también. Y por alrededor, envolviéndolas a todas, se encuentra la zona periférica. Entonces, esa es más o menos la disposición que se considera actualmente para describir las diferentes regiones de la próstata. Luego, si tomamos esa área, esta, esta anatomía, y le hacemos diferentes cortes a diferentes alturas, tomando como eje la uretra, vamos a encontrar estos cortes que nos van a mostrar las mismas zonas de las que ya hablamos. La zona central, la zona transicional, la zona fibromuscular anterior o el estroma fibromuscular anterior y la zona periférica, que sería esta que está en violeta. Dependiendo de la altura a la que hagamos el corte, vamos a encontrar diferentes áreas. Y es importante porque las patologías las vamos a describir. La patología más importante y por la que más se estudia la próstata, además de la hiperplasia prostática, es el cáncer de próstata. Así que es la patología que nos ha hecho crear todo este mapa para poder describir las diferentes zonas y definir en qué área específica de la próstata se encuentran las alteraciones. La zona central
tiene más o menos el 25% del tamaño de la próstata. Es la parte cónica de la glándula. Está situada entre la zona periférica, que sería la zona violeta, y la uretra proximal y la zona transicional. Esta es la zona transicional, entonces esta sería la zona central. El 10% de los cánceres aparecen en esta zona. La zona periférica, que corresponde al 70% más o menos del peso de la próstata, está desde la base de la próstata, que sería esta, la base es la parte más superior, hasta el ápex, que sería la parte más inferior en posición anatómica. Y se encuentra a lo largo de la parte posterior y lateral de la próstata, y ahí se asientan el 70% de los tumores cancerígenos. La zona transicional, que es esta amarilla, ya dijimos que estaba alrededor de la uretra. Esa zona transicional corresponde más o menos al 5% en los adultos normales, pero es asiento de la hiperplasia prostática benigna. Así que es la que suele crecer después de los 40 años, va aumentando de tamaño y se suele ver muy abultada en adultos mayores. Más o menos el 20% de los tumores cancerígenos aparecen en ese lugar. Y las vesículas seminales las observamos acá en amarillo. Esas vesículas, ya conocemos su función, son unas estructuras que se pueden ver alargadas, tienen apariencia quística, pueden estar septadas y se encuentran por arriba y por atrás de la próstata. Deberían ser simétricas o bastante simétricas, quiere decir que pueden tener algunas diferencias de tamaño, pero no ser muy importantes. Sí es importante siempre observar en las imágenes, como lo vamos a ver, si hay compromiso de ellas en algún tumor de la próstata. ¿Cómo se evalúa la próstata? Entonces tenemos varias formas: el examen físico y de laboratorio, la ecografía suprapúbica desde la imagen, que es como el primer estudio que se hace, que nos arroja poca información, pero sobre todo de su tamaño. Ya lo vamos a desarrollar en la clase. También la ecografía transrectal, que es un método mucho más acertado y nos da información más cercana a la realidad de las características de la próstata. La resonancia magnética, que poco a poco ha ido ganando un espacio en el diagnóstico de los tumores cancerígenos y también en la planeación de las biopsias prostáticas. La biopsia, que es el siguiente método que se hace, anteriormente se hacía la ecografía transrectal y se guiaba solamente con ecografía. Ahora, digamos que en los últimos años se está utilizando el guiarse con una resonancia magnética previa a la realización de la biopsia. Y ahí se puede definir claramente en qué área se encuentra la patología o las zonas sospechosas, y luego se biopsia a través de ecografía guiada por resonancia, o también se puede hacer, en algunos centros lo hacen, la biopsia guiada por resonancia. Luego está la gammagrafía ósea, que se utiliza básicamente para evaluar las metástasis, la tomografía computada, que nos puede dar algo de información, y el PET-CT, que nos informa acerca de las metástasis. Bueno, la ecografía suprapúbica es generalmente el primer estudio que se pide, se hace como evaluación inicial. La preparación es importante, que haya represión vesical, porque bueno, la ecografía, como ustedes saben, se basa en la transmisión de ondas de sonido, y si tenemos la vejiga llena, eso nos permite que haya mejor transmisión de las ondas de sonido y que podamos definir mejor el tamaño de la próstata. Acá podemos observar la protrusión de la próstata hacia la vesícula, hacia la vejiga. Generalmente, ya lo vamos a ver en la siguiente imagen, se observa claramente cuando está creciendo hacia arriba. También vamos a ver su ecogenicidad, y vamos a ver la presencia de la localización de lesiones hipoecóicas, o algunas también lesiones hiperecogénicas o lesiones calcificadas. Acá en esta imagen que tenemos es una ecografía prostática suprapúbica en cortes longitudinal, que sería este, y transversal, que sería este. Y a través de esos cortes nosotros podemos evaluar las dimensiones de la próstata, podemos medirla y podemos observar acá en el centro unas áreas más ecogénicas, es decir, más blancas,
que nos informan que hay unas áreas de calcificación. Algunas veces esas calcificaciones pueden generar sombra acústica y se van a ver como unas líneas oscuras hacia posterior. Como ustedes pueden ver en esta ecografía suprapúbica, no es mucho el detalle que tenemos. No es tan clara la imagen, así que poco a poco los otros métodos para determinar exactamente en qué área está la lesión han ganado terreno. Acá podemos observar, este es un corte sagital o longitudinal de la vejiga y acá observamos que en el piso de la vejiga la próstata está haciendo una impronta y esto lo podemos medir. Trazamos una línea en el piso de la vejiga y medimos cuántos centímetros o milímetros está por encima de esta línea. Y eso nos da un acercamiento hacia cuánto está creciendo esta área de la próstata. El siguiente estudio que se ha utilizado es la ecografía transrectal de la próstata. Es importante, siempre hago énfasis en esto, en que la ecografía es un examen operador dependiente. Así que se requiere una persona que tenga experiencia no solamente en ecografía, sino específicamente en la ecografía prostática transrectal para obtener buenos resultados. Las ecografías realizadas con los ecógrafos intracavitarios, que básicamente son las ecografías transvaginales y las ecografías transrectales, requieren una gran destreza y un buen entrenamiento de la persona que lo está realizando para obtener buenas imágenes y también para obtener detalles sobre los lugares en donde están las patologías. Acá observamos un corte transversal en esta ecografía. Acá podemos observar dónde se colocó el transductor. Ese transductor se coloca en forma horizontal para que nos pueda dar, se introduce dentro del recto y luego dentro del recto, una vez que se ha encontrado la próstata, se gira y eso nos va a dar una imagen como esta en la que podemos ver un corte a través de las vesículas seminales. Si nosotros nos vamos un poco más hacia adelante e inferior, vamos a ver claramente la próstata. Entonces, en esta, por ejemplo, estamos observando arriba la vejiga. Acá tenemos las vesículas seminales, como les digo, son bastante simétricas, pero no necesariamente tienen que ser iguales. Hay que observar cada una de ellas y dependiendo del corte donde estén, uno puede definir si hay alguna alteración en alguna de ellas. Y medial a la vesícula seminal podemos ver los vasos deferentes. Luego, si vamos un poco más hacia abajo, este es un corte en el que podemos observar las diferentes zonas de la próstata. Entonces, este es un corte longitudinal, quiere decir que esta parte que está acá es superior, esta parte que está acá es inferior. Esto es posterior porque está en contacto con el recto, que es donde se encuentra el transductor que estaría acá, y esta parte es anterior. Así que tenemos acá, si recordamos el mapa más o menos, tenemos la zona periférica que está posterior y lateral. Luego está la zona transicional. Acá vemos la uretra y acá vemos la zona central. Así que estas imágenes, como vemos, son mucho más detalladas que las que obtenemos por vía suprapúbica. Y acá podemos evaluar cada una de estas zonas, diferenciarlas y observar en qué lugar específico se puede encontrar alguna alteración. Este es un corte en el que observamos también un corte sagital. Acá observamos con más claridad la vejiga. Vemos la próstata. Esta sería la parte superior o cefálica. Esta sería la parte inferior o caudal. Acá vemos la uretra, la vejiga, la uretra. Y acá todo esto sería la próstata. Entonces nosotros acá podemos observar la zona central, la uretra, la zona periférica que está en la región posterior y acá observamos el estroma fibromuscular o la zona fibromuscular anterior que se encuentra acá. Vemos la zona periférica por detrás y el estroma fibromuscular hacia adelante.
Acá podemos observar cómo estaría ubicada esta próstata. Si observamos acá, vemos la uretra, el estroma fibromuscular anterior acá, la zona periférica acá, la zona central acá y la zona transicional en el centro, que estaría acá alrededor de la uretra. Bueno, como les contaba, con el tiempo se ha visto que para obtener mejor calidad de imágenes, el mejor método actualmente para evaluar la próstata es la resonancia multiparamétrica. Acá podemos obtener imágenes que son en diferentes planos, que podemos hacer un plano axial, un plano sagital, un plano coronal y podemos evaluar, dependiendo de las secuencias que utilicemos, las diferentes zonas de la próstata. Acá observamos unas imágenes en T2 y en T1. Acá tenemos un plano axial en T1 y un plano sagital en T2. Reconocemos el T2 porque vemos líquido que es hiperintenso y reconocemos el T1 porque observamos bastante bien los huesos y el líquido se ve hipointenso. Entonces acá observamos la próstata. Acá observamos un corte sagital en el que podemos ver la vejiga y la próstata también. Se pueden evaluar las estructuras óseas, entonces podemos evaluar también si hay alteración, si hay compromiso, si hay extensión de algún tumor. Podemos evaluar la cápsula, que realmente es una pseudocápsula la que tiene la próstata, y eso nos permite, utilizando diferentes secuencias, poder evaluar cada una de las partes, las regiones de la próstata. Acá observamos dos cortes axiales en T2 a diferentes alturas. Entonces acá vemos la vejiga y acá vemos las vesículas seminales. Así que este es un corte superior. Y este es un corte un poco más inferior en el que vemos una parte de la vejiga. Acá vemos la zona central y la zona periférica, que como podemos ver acá es hiperintensa, es decir, es un poco más clara. La zona central es un poco más oscura. Acá tenemos dos cortes diferentes. Este es un corte axial en T2. Sabemos que los dos son T2 porque tenemos el líquido de la vejiga hiperintenso. Y acá observamos la zona central y la zona periférica, que es más hiperintensa que la zona central, que es isointensa. Se llama isointensa con alguna de las estructuras que se encuentran al lado. Generalmente nos guiamos con los músculos, entonces esta es más o menos hipointensa o isointensa con los músculos y la zona periférica es hiperintensa. Y acá podemos observar las vesículas seminales, la zona central, que es hipointensa, y la zona periférica. Este sería un corte sagital. Y para poder leer la patología y ver si tenemos riesgo de tumor, utilizamos el sistema que se llama PIRADS. Es el sistema que nos permite la evaluación de la posibilidad de tumores. Ese PIRADS lo vamos a clasificar utilizando diferentes secuencias en cada una de las áreas. Es importante estos sistemas que los van a ver como el PIRADS, el BIRADS, el ORADS, el LUNGRADS, el LIRADS, que son para cada órgano una manera de estandarizar los informes de resonancia. Es importante porque los imagenólogos utilizamos en diferentes países y en diferentes lugares, incluso en el mismo centro se pueden utilizar diferentes lenguajes y eso ha hecho con el tiempo que sea difícil interpretar el lenguaje que cada uno de los imagenólogos utiliza. Así que se estandarizaron los informes de resonancia, eso mejora la comunicación de los hallazgos radiológicos y permite clasificar las lesiones prostáticas o las lesiones en cualquiera de los órganos, en este caso de la próstata. Y entonces nosotros en la próstata utilizamos este estudio que se llama próstata multiparamétrica porque utilizamos diferentes secuencias para diferentes lugares de la próstata. Utilizamos el T2 para estudiar la zona periférica. El T2 también se puede utilizar en la zona de transición y la difusión y el estudio dinámico que se llama estudio dinámico al contraste. Se le pone contraste y se observa dónde capta y se hacen diferentes imágenes progresivas. Antes del contraste, inmediatamente después de colocar el contraste, cuando está
circulando por las arterias, luego uno tardío, y eso nos permite hacer una curva y dependiendo del patrón que tenga en la curva, uno puede definir si tiene más o menos riesgo de cáncer. Así que es importante conocer estas formas de informes, el PIRADS, el LUNRADS, el DIRADS de cada uno de los órganos, porque siempre los informes van a venir cada día con más frecuencia y cada día en la mayor cantidad de centros y por la mayor cantidad de imagenólogos informados de esta manera. Así que al momento de leer un informe es importante conocer la forma de informar y qué significa cada una de estas palabras que se utiliza dependiendo del órgano que estamos evaluando. En cuanto a la tomografía computada, para las lesiones prostáticas, para las alteraciones prostáticas, es un estudio de baja sensibilidad. Si bien nos permite evaluar algunas cosas como las dimensiones de la próstata, por ejemplo, nos puede servir para seguimiento. Las calcificaciones prostáticas las podemos ver muy bien a través de la tomografía. Se puede observar si hay protrusión intravesical, lo vamos a ver en algunas imágenes más adelante, si hay asimetrías del contorno prostático y si es muy bueno para evaluar las adenopatías pélvicas o periaórticas y las dimensiones de cada una de estas adenopatías. También para evaluar la presencia de metástasis y creo que acá es donde más tenemos el valor de la tomografía. Tenemos varias formas como de evaluar esa próstata. Actualmente lo que se utiliza es la evaluación por ecografía, laboratorios y se lleva después a resonancia. La tomografía es para controlar lesiones benignas, por ejemplo, hiperplasia prostática, o vemos si una resonancia no muestra un cáncer que sea agresivo, se puede hacer controles posteriores con tomografía y cada cierto tiempo hacerle una resonancia. ¿Por qué se elige la tomografía y no la resonancia siempre? Porque la resonancia es más costosa, no está en todos los lugares y a veces es difícil hacer una preparación adecuada y mantener al paciente sin respirar y hacerle ese estudio es un poco demorado. Entonces la tomografía es bastante rápida y nos permite en pacientes que no requieran tanto detalle, se puede hacer control de las patologías. Acá observamos en esta tomografía axial una próstata que tiene algunas calcificaciones en su interior que pueden ser medibles. También podemos observar, bueno, acá observamos la hiperplasia prostática. La hiperplasia prostática se produce, como ya lo hemos visto, en la zona transicional principalmente. Y acá observamos el aumento de tamaño, cómo protruye. Esta es una ecografía. Acá tenemos un corte sagital, es este, y un corte transversal. Y podemos ver la manera en que protruye hacia la luz de la vejiga. Acá vemos cómo se mide el tamaño de la próstata. Nosotros hacemos la medición de una medida longitudinal, siguiendo el eje de la próstata, el eje de la uretra a través de la próstata, y luego en un corte transversal hacemos una medición transversa y anteroposterior. Y con eso hacemos el cálculo del volumen. En esta ecografía podemos ver que tenemos en la zona transicional, que es esta parte central, como ya lo hemos visto, aumentada de tamaño y está ligeramente hipoecoica, quiere decir que tiene unas áreas más negritas. Acá observamos en donde están las flechas, las regiones más hipoecoicas, y eso está comprimiendo la zona periférica, que es esta de acá, más ecogénica. Entonces, esas son áreas que pueden ser sospechosas. La idea sería, toda esta zona periférica, nosotros la vemos acá más hiperecogénica y acá observamos estas áreas hipoecogénicas que están presionando hacia acá. Teniendo la sospecha de que de pronto sea algo maligno, vale la pena hacerle ahí la resonancia magnética. Acá observamos otra ecografía. Esta es una ecografía prostática transrectal donde podemos ver claramente la próstata, se ve muy bien. Y vemos acá una pequeña parte que es una imagen nodular, que es bien definida, homogénea y puede ser un nódulo fibroso. Acá en esta podemos observar la próstata completa y observamos acá un aumento de tamaño nodular bastante mayor que el que vimos en la anterior.
también es una ecografía prostática transrectal. Vemos una lesión nodular que es isoecogénica porque tiene más o menos la misma ecogenicidad de la próstata. Está bien delimitada. Acá la vemos bien sus bordes y se encuentra en la línea media discretamente hacia la izquierda con señal Doppler en su interior. Quiere decir que esto es una lesión sólida. Paso siguiente, habría que hacer una resonancia para clasificar si es probablemente un tumor maligno o es solamente una área hiperplásica. También este es como de los estudios antiguos, que es de radiología convencional. Observamos la uretrocistografía. No se hace ya en muchos lugares, sin embargo, acá en Neuquén hay algunos lugares donde se está haciendo, en Neuquén y en Río Negro. Así que todavía se utiliza sobre todo para evaluar la uretra. Entonces acá, por ejemplo, observamos que hay un aumento volumétrico. Si bien no es un estudio para evaluar la próstata, vemos que la próstata se encuentra aumentada de tamaño porque está comprimiendo la uretra. Usualmente deberíamos ver la vejiga redondeada. Acá observamos la protrusión del crecimiento de la próstata hacia la luz de la vejiga, lo que causa esta área oscura. Y luego no vemos la parte prostática de la uretra, la región prostática de la uretra no se ve permeable. Vemos solamente un paso de contraste filiforme a través de la uretra. Entonces eso nos indica que hay compresión por parte de la próstata. En pacientes que ya han sido diagnosticados con hiperplasia prostática, generalmente se les coloca sondas si lo requieren y después a veces se los retiran y pueden hacer obstrucciones. Entonces, a veces es importante saber qué tipo de obstrucción y en qué lugar se encuentra para definir un tratamiento y ahí nos sirve la uretrocistografía. Acá observamos en la hiperplasia prostática benigna, vemos, acá observamos en la parte de abajo, este es un corte axial en una secuencia T2. Y observamos la zona periférica que es hiperintensa, que es esta región blanca de acá, como más gris clara. Y acá observamos la zona transicional, que es más hipoecogénica. Y observamos dos nódulos que están bien redondeados, bien definidos. Este es mucho más grande y estos corresponden a hiperplasia prostática. Usualmente una próstata con hiperplasia prostática la vamos a ver así, con uno o con varios nódulos en cada lugar. Se ven a veces un poco caóticos, pero con el tiempo uno aprende a ver qué áreas pueden ser sospechosas. Y para eso existe el PIRATS, para que podamos describir esto adecuadamente y quien lo lee sabe si esto es probablemente un cáncer o no. Bien, las prostatitis pueden ser prostatitis agudas o prostatitis crónicas. Las agudas, generalmente el diagnóstico es clínico y también se puede, a través de la ecografía suprapúbica, observar algo. No se hace la ecografía transrectal porque suele ser dolorosa. En la prostatitis crónica es más frecuente en la edad media y puede estar relacionada con infecciones urinarias a repetición. En la ecografía que vamos a ver, aumento de tamaño, el parénquima suele ser hipoecoico, que puede ser indistinguible de cáncer. Se encuentran bordes lisos y puede haber calcificaciones prostáticas frecuentes, sobre todo cuando ha habido episodios recurrentes que después causan fibrosis y se calcifican. En el Doppler color se observa aumento de la vascularidad en las zonas de inflamación. Se observa también inflamación del tejido graso periprostático. Acá observamos un caso de prostatitis, es una ecografía transrectal de próstata. Observamos una lesión con contenido marcadamente hiperecogénico. Acá la observamos, esta partecita más clara, y eso genera una sombra acústica. Acá el sonido está yendo desde el transductor que está abajo, en este caso, hacia arriba. Cuando las hacemos las transabdominales o las suprapúbicas, vamos a ver el transductor arriba, entonces las sombras van hacia abajo. Acá observamos el transductor abajo y la sombra que genera del sonido va hacia arriba.
Entonces acá se observa la sombra acústica que corresponde a un área de calcificación y eso impide delimitar los bordes. En ese caso, habría que pasar al siguiente método de estudio que sería una resonancia magnética. Los abscesos prostáticos son más frecuentes en los pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo en los diabéticos, pero también en pacientes con VIH y otras inmunosupresiones. Generalmente se pueden ver como áreas que pueden como tener dos tipos. Uno, que puede ser generalmente anecoicas con bordes poco definidos cuando todavía no está bien definido el absceso y luego se puede observar una pared y dentro un área hipoecogénica que suele tener ecos de bajo nivel, quiere decir como estos pequeñitos que no reflejan tanto y quiere decir que por dentro hay pus. Cuando les ponemos el Doppler, les hacemos evaluación con Doppler, vamos a ver aumento del flujo en el área del absceso. Acá observamos en esta ecografía prostática transrectal un área hipoecoica mal definida en la zona transicional por un flemón. Todavía no tiene pared. Eh, es una prostatitis complicada y aquí atrás, marcado con esta cabecita de flecha, hay un quiste del utrículo. En este caso, en esta suprapúbica, ya observamos un absceso prostático en el que ya tenemos una pared y se ve una lesión quística compleja, bien definida y de paredes engrosadas, que acá la vemos marcada con la flechita. En el caso del carcinoma prostático, por ecografía lo podemos ver hipoecogénico, que es más frecuente que el hiperecogénico, como observamos acá, y se puede observar reacción desmoplásica al tejido glandular a la presencia tumoral. Quiere decir que se va fibrosando y va endureciéndose. Y puede verse isoecoico también con asimetría glandular solamente. Acá en esta ecografía prostática transrectal observamos un nódulo hipoecogénico en la zona periférica del lóbulo prostático derecho. Si recuerden siempre que en la ecografía todo lo que está acá es derecho, todo lo que está acá es izquierdo. Entonces, esta es la zona periférica porque está en la parte anterior e inferior. Y acá observamos esta área hipoecogénica. Y si le ponemos Doppler color, podemos observar la vascularización dentro del nódulo. Acá observamos, esta también es una ecografía prostática transrectal. Acá vemos esta que es menos frecuente, que es hiperecogénica, que está localizada en la zona periférica. Estas se pueden evaluar muy bien con resonancia magnética. Acá también vemos en otro caso de un paciente con carcinoma prostático, vemos en un plano transversal una lesión hipoecogénica, que acá la vemos bien, con gran compromiso en ambos lados de la glándula. Pues vemos lado derecho, lado izquierdo y se ve un gran compromiso. Ahí también vamos con resonancia magnética para definir si hay compromiso de la cápsula, si hay compromiso o invasión a órganos cercanos, a vesículas seminales y también nos puede ayudar a encontrar si tenemos adenopatías. Luego vienen las biopsias, la biopsia transrectal de un nódulo prostático. Una vez que ya hemos hecho el mapeo con cada vez es más frecuente que se haga con resonancia magnética. Antes solamente se hacía con ecografía y con eso se definían y se hacían un poco a ciegas las biopsias o se hacían múltiples biopsias a ciegas esperando encontrar en algún momento una lesión. Entonces ahora lo que se hace es mapear bien con esta anatomía que les mostré al comienzo, dónde está la lesión, luego se ingresa con el ecógrafo transrectal, se busca esa lesión que se encontró por resonancia y se pone, generalmente los ecógrafos tienen un aditamento para colocarle una aguja para tomar la biopsia y acá en el campo de visión del transductor nosotros marcamos el camino por el que va a pasar la aguja. Así que tenemos estas lineecitas, estos puntitos que nos marcan una línea. Apuntamos con esos puntitos al lugar que queremos biopsiar. Una vez que estamos ahí, que lo tenemos fijo, disparamos la aguja, aguja sale y recoge la biopsia. Así que es una forma mucho más segura de hacerla. Esto nos ha mejorado la calidad del diagnóstico, la precisión del diagnóstico y se pasan, tenemos dos cosas, menos pacientes con cáncer agresivo que se dejan sin tratamiento
o menos pacientes a quienes se les hace tratamiento y que finalmente no tenían una lesión realmente peligrosa. Así que el uso de la resonancia magnética ha mejorado mucho el diagnóstico. También en tomografía podemos hablar del carcinoma prostático. Acá observamos una próstata que está levemente heterogénea. ¿Sí? Acá vemos unas áreas más hipodensas en la periferia. Y en la tomografía podemos observar con ventana ósea estos puntitos que son más densos, que son metástasis plásticas. Estas metástasis osteoblásticas las podemos detectar muy bien por tomografía, así que acá la tomografía es muy valiosa. Observamos también en estos dos cortes del mismo paciente, es un corte axial en ventana ósea y un corte sagital en ventana ósea, y todas estas áreas hiperdensas son áreas de metástasis blásticas. Acá observamos un paciente con un carcinoma de próstata evaluado por resonancia magnética. Acá observamos una secuencia T1 en un plano axial con contraste endovenoso y vemos que hay un realce heterogéneo de esta área central de la próstata. Acá en esta resonancia también axial de la próstata observamos una secuencia T2 y observamos una hipointensidad parcial acá por invasión de la vesícula seminal derecha. Entonces acá la resonancia también es muy valiosa en ver. Y vemos acá una vesícula seminal bastante normal y acá observamos un área que está alterada. Este es un paciente, también tenemos dos cortes, uno axial y un corte sagital en T1 y en T2. T1, acá lo observamos, vemos que el líquido es hipointenso, así que es un T1, pero nos permite ver bien los huesos. En un T2 observamos el líquido de la parte final de la médula, del filum terminal, observamos el líquido cefalorraquídeo hiperintenso y acá podemos observar las metástasis, que son en este caso osteoblásticas. El siguiente paso que tenemos para evaluar el carcinoma prostático son los estudios con radioisótopos. En este caso tenemos una gamografía ósea con tecnecio 99 y observamos las áreas de hipercaptación, que es la mayor concentración del radiotrazador en el ilíaco izquierdo y en dos vértebras lumbares donde tenemos las flechas marcadas. Acá tenemos una vista de frente y una vista dorsal. Bueno, ahora en cuanto al testículo, ya conocemos todos la anatomía del testículo. Es importante decir que vamos a encontrar, es importante evaluar todo el testículo, el epidídimo, los conductos deferentes y el escroto. Generalmente el testículo tiene una textura granular que suele ser homogénea, tiene ecos de intensidad media, tiene unos septos testiculares que pueden ser visibles en la ecografía, se ven unas líneas que pueden ser hipoecogénicas o hiperecogénicas, y una línea que se llama el mediastino testicular, que es desde donde parte todo esto, lo podemos ver como una línea. Ya lo vamos a ver en las ecografías. Acá observamos esas características, entonces vemos que este es un testículo homogéneo y tenemos una línea que es el mediastino testicular, y acá podemos ver los septos testiculares, que son estas líneas hipoecogénicas. Pueden ser visibles. No siempre se logra, depende mucho de quién lo hace y de la calidad del transductor. Acá observamos también en el epidídimo, observamos el testículo con una estructura homogénea y el epidídimo también debe ser homogéneo. Siempre vemos la región cefálica que está adyacente al polo superior del testículo, y el cuerpo y la cola generalmente no se logran ver o son difíciles de ver. Acá podemos observar en esta ecografía testicular el epidídimo en la región cefálica y observamos el testículo homogéneo de una imagen lineal y precogénica que es la túnica vaginalis. Acá la observamos bastante clara. Luego al testículo también le podemos hacer Doppler. Siempre vamos a encontrar dentro del testículo un Doppler, así como se ve acá, es un Doppler normal. Quiere decir, tenemos arterias, venas, y si le
hacemos el registro, vamos a encontrar que es un registro de baja resistencia. Quiere decir que tiene el pico del flujo arterial, pero no baja hasta cero, sino que aún en diástole hay circulación arterial. Es un patrón de baja resistencia que se observa en las arterias capsulares e intratesticulares. Las extratesticulares, las arterias extratesticulares generalmente tienen un registro de alta resistencia. Entonces vamos a ver picos altos y llegan a cero y a veces tienen un patrón, un pequeño componente retrógrado. Acá observamos una ecografía testicular en un niño de 7 años. Observamos que no es tan claro, se observa más hipocogénico el testículo y acá observamos la cabeza del epididio. En cuanto a las patologías que podemos encontrar, podemos ver, y esta es como una de las más importantes y de las más, digamos, como de las urgencias que tenemos que evaluar y que tenemos que actuar rápidamente y diagnosticar. Tenemos la torsión testicular. Vemos que dependiendo del número de horas a las que se logre resolver una torsión testicular, va a haber la sobrevida del testículo. Entonces, si se logra resolver en menos de 6 horas, del 85 al 95% de los testículos se logran salvar. Entre 6 y 12 horas baja un 70%, mayor de 12 horas a un 20% y mayor a 24 horas después de una torsión, vamos a tener una tasa de 10% o menos. Generalmente en una torsión testicular vamos a ver aumento de volumen testicular, un patrón hipoecoico, porque no vamos a tener circulación, áreas ecogénicas de hemorragia, cuando ya ha pasado algún tiempo, se observa aumento del volumen del epididimo, que suele ser heterogéneo en la ecografía, engrosamiento de la piel del escroto e hidrocele secundario. También, si hay una torsión completa, se observa ausencia completa del flujo sanguíneo, tanto en el testículo como en el epididimo. Acá observamos, este es un paciente con una torsión testicular, observamos que el testículo izquierdo se encuentra aumentado de tamaño y al ponerle el Doppler no se observa ningún registro. Esto es un dolor de más de 5 horas de evolución. Ya no tenemos flujo y fue una torsión completa. Acá observamos un testículo torsionado que ya tiene 5 días de evolución y tenemos ausencia de flujo en todo el testículo y aumento del flujo en los tejidos adyacentes por inflamación. En el caso del trauma testicular, siempre vamos a encontrar testículos con pérdida de la estructura anatómica. Observen que no se ven homogéneos como veíamos en las imágenes previas y vamos a ver áreas hipoecogénicas y algunas áreas hiperecogénicas que pueden estar en relación con hemorragia y con áreas hemorrágicas que ya han coagulado con hematomas. También es importante acá ver el borde se encuentra roto y observamos acá estas áreas hipoecogénicas que corresponden a líquido, a edema. La epididimitis, las características que vamos a encontrar en la ecografía son aumento del grosor y el tamaño del epididimo y de la piel. Hay disminución de la ecogenicidad del epididimo, se puede ver heterogénea. Generalmente hay hidrocele reactivo que puede ser mayor o menor dependiendo del grado y del tiempo de evolución. Y en el Doppler color siempre observamos un aumento del flujo sanguíneo del epididimo, del testículo o de ambos comparado con el del otro lado. Acá tenemos entonces el aumento del grosor y el tamaño del epididimo y de la piel. Acá observamos el número 1, que se encuentran estas áreas engrosadas e hiperecogénicas. Acá observamos la disminución de la ecogenicidad del epididimo. Acá en el 2, esto está hipoecogénico. En el 3 observamos hidrocele reactivo, que es líquido. Y en el 4 observamos Doppler color aumentado, comparado con el testículo contralateral. Todo esto nos habla de con el resto del testículo que nos indica una epididimitis. Cuando tenemos orquiepididimitis, vamos a observar aumento del Doppler en todo el testículo, no solo en el epididimo, sino también en el testículo. Esto, si lo comparamos con las imágenes previas que teníamos de testículos normales con flujo normal, acá está claramente aumentado. En los abscesos testiculares,
generalmente es importante hacer en todas las ecografías, pero acá siempre en los abscesos es importante evaluar también toda la bolsa escrotal. Generalmente se encuentran los testículos heterogéneos con observamos una extensión hacia la cabeza del epididio, donde tenemos la flecha amarilla, que es secundario a una epidimitis con mala evolución. Y acá observamos un hidrocele tabicado. Y esto comienza a generar pus y posteriormente se forma un absceso como tal. Ahora vamos a hablar de los tumores malignos del testículo. Los tumores malignos generalmente son tumores de células germinales. Los más frecuentes son el seminoma, que corresponde al 50% de todos los tumores de células germinales. Se clasifica en clásico o espermatocítico. Un seminoma es cuando todas las células corresponden a células seminomatosas. Los otros, que se llaman tumores germinales no seminamatosos, pueden estar mezclados con áreas de seminoma. Entonces solamente llamamos seminoma al que es puramente seminoma, y los otros pueden ser mezclados. Puede haber carcinoma de células embrionarias, carcinomas del tumor del seno endodermal, teratomas o corocarcinomas. Y también tenemos los tumores metastásicos, que son raros, pero se pueden presentar en el testículo. Vamos a hablar del seminoma. Es el tumor más común entre los hombres de 15 a 34 años, y por eso nos vamos a extender un poquito más en este. Es el tumor de las células germinales más frecuente de todos. Generalmente observamos un testículo con una lesión con bordes bien definidos, que es hipoecoica. Acá la vemos un poco más oscura que el resto del testículo. Generalmente son uniformes, son sólidos, no tenemos muchas áreas líquidas. Pueden ser lobulados o redondeados, como en este caso, pero también pueden presentar algunas áreas quísticas pequeñas o mayores. Y usualmente dentro de él no hay calcificaciones. Acá observamos estos puntitos blancos, que son puntos hiperecogénicos, que son calcificaciones, pero se encuentran por fuera del seminoma. Es muy importante que usualmente no invaden la túnica vaginal, acá en la periferia. Casi siempre se encuentran en el centro del testículo. Son muy característicos. Acá observamos en esta ecografía testicular una imagen nodular que es homogénea, es más hipoecoica que las que habíamos visto en la imagen previa, y está bien definida, se ven bien sus bordes. Esto también es un seminoma. Las microlitiasis, a veces van a encontrarlas en los informes escritas, son importantes porque, bueno, tienen algunos criterios. Debe haber, para llamarse microlitiasis, debe haber más de 5 por un campo ecográfico. Entonces, acá en este campo ecográfico vemos que hay mucho más de 5, ¿no? Son menores a 2 milímetros. Tienen una distribución difusa. Las encontramos en diferentes áreas del testículo. No presentan sombra acústica. Acá tenemos el transductor arriba y no observamos líneas oscuras, sombras hacia atrás. Se pueden asociar, son importantes porque se pueden asociar a algunas neoplasias. Por ejemplo, a la neoplasia intratubular de las células germinales. Acá observamos en este caso una neoplasia de ese tipo. Y acá observamos las microlitiasis. Generalmente acompaña a los tumores de las células germinales en el 18 al 75% de los hombres que se mandan para ecografía. De los que salen con tumores de células germinales, el 18 al 75% tienen microlitiasis. Y acá esta imagen que nos está mostrando, por eso es importante tener el ojo entrenado. Les quería mostrar esto, que tenemos acá un tumor intratubular de células germinales acá al lado derecho, pero al lado izquierdo, esto que nos muestra esta flechita es un área hipoecogénica de bordes bien definidos, que no compromete el área lateral, no tiene calcificaciones en su interior, por lo tanto corresponde a un seminoma, como los que hemos visto antes. Es muy sutil el borde, pero se puede observar. El varicocele es la dilatación anormal del plexo venoso pampiniforme del cordón espermático, generalmente por incompetencia de las válvulas de la vena espermática izquierda. Para esto es importante evaluar. Siempre vamos a ver esa dilatación así en reposo, y cuando le hacemos la maniobra de Valsalva vamos a observar el Doppler aumentado.
Otra patología que es frecuente observar que no reviste ningún peligro son los quistes. Los podemos observar ya sea en el epidídimo o dentro del testículo. Es importante evaluarlos bien, que no tengan ninguna otra alteración, que no se asocien a calcificaciones mayores de 5 por el campo ecográfico, que no haya otras lesiones alrededor. Si todas esas características están presentes, es un quiste simple. Si vemos alguna característica que nos haga pensar en algo más, hay que evaluar más en profundidad ese testículo. Ahora, por último, vamos a hablar un poco del pene. Lo podemos evaluar con ecografía. Siempre vamos a ver los cuerpos esponjosos, que son el cuerpo esponjoso que es hiperecogénico y se encuentra en la cara ventral. Acá observamos un corte que nos muestra lo que observamos en la ecografía. Entonces acá vamos a ver el cuerpo esponjoso y los dos cuerpos cavernosos redondeados un poco más hipoecogénicos. Se observa siempre la arteria cavernosa en el centro de cada uno de ellos y se separan entre sí por una membrana hiperecogénica que acá se observa un poquitín más clara, que es la túnica albugínea. También lo podemos evaluar por resonancia magnética. Entonces acá tenemos una resonancia magnética de pene, tenemos un plano coronal, que es este primero, un axial, perdón, un coronal, que es este, un axial, que es este, y un sagital, que es este. Y acá observamos las flechas largas corresponden a los cuerpos cavernosos, que son estas flechas rojas, y la flecha corta corresponde al cuerpo esponjoso. La patología más frecuente por la que vemos consultas en el pene son la enfermedad de Peyronie, que es la causa más frecuente de induración dolorosa del pene. Hasta el momento no tenemos causa conocida. Los síntomas suelen ser deformidad del pene, dolor, acortamiento e impotencia. La causa es, digamos que lo que ocurre es una formación de placas fibrosas en la túnica albugínea, no se sabe por qué, y esas placas pasan por diferentes estados hasta que al final se calcifican. Y esa calcificación asocia una retracción de la albugínea y el pene comienza a adquirir una morfología cóncava. Entonces acá observamos marcado con estos puntitos y acá observamos los calipers con los que nosotros medimos. Esta es una banda que es más ecogénica, que se encuentra calcificada, que se ha ido doblando y ha hecho que el pene adquiera esta forma como doblada. Entonces acá vemos los cursores y la flecha rosada donde vemos la placa fibrótica que está parcialmente calcificada, parcialmente porque observamos acá unas áreas que generan sombra acústica, y la retracción de la túnica albugínea que está marcada acá con la flecha naranja. Y bueno, esa es la patología de las que les quería hablar hoy. Así que, bueno, si tenemos alguna pregunta, con gusto. Se reentendió, gracias. Un gusto. Gracias. Gracias, profe. Sí, gracias, estuvo buena la clase. Bueno, con gusto, me alegra que les haya gustado. Si alguien se quiere comunicar, bueno, si quieren el PDF, lo paso a PDF. Por acá al comienzo de la presentación estaba mi correo para que alguien me escriba y les paso el PDF. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, no sé cómo logro devolverme acá. A ver si puedo por acá. No. Bueno, aquí ya lo logré. Ahí está mi correo electrónico. Alguien me puede escribir y yo les paso el PDF para que estudien. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? No, por mí no. Todo bueno. Bueno, chicos, nos vemos la próxima entonces. Chao. Chao.